Este pequeño estudio, ¿no? Estudio reflexión que tengo, sale de conversaciones que normalmente tengo en los diciembres. En los diciembres, de alguna u otra forma, esta conversación surge. Y yo dije, bueno, voy a hablar de esto un poquito. Entonces, para empezar, vamos a orar. Vamos a orar y que el Señor tome el control de este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias por traernos aquí, Señor. Gracias por los que vienen en camino. Gracias por tu gracia, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón esté alerta a lo que nos quieres enseñar hoy, Señor. Así que, pues muchas gracias por este tiempo, Señor, y toma el control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le quiero compartir de algo que estoy seguro que ustedes ya han escuchado bastante de este tema, pero lo vamos a indagar un poquito a ver qué tal. Vamos a hablar hoy de la Navidad. Vamos a hablar hoy de la Navidad. ¿Sabía que la palabra Navidad significa solamente nacimiento? No significa otra cosa. Eso es lo que significa la palabra Navidad. Quiero que sepan que en muchas religiones y muchas culturas se ha celebrado la Navidad. La Navidad no es algo netamente del cristianismo. Los griegos lo hacían, los romanos lo hacían, los persas lo hacían, los nórdicos lo hacían. Entonces vamos a ver algunas de las festividades, de las celebraciones de la Navidad de otras culturas. Por ejemplo, en Roma, estoy hablando antes de Jesús, se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, conmemorando al dios Apolo. Ya los romanos celebraban la Navidad. Decían, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de nuestro dios Apolo, que era el que representaba el sol y la prosperidad y otras cosas. Había otra cultura, que es la cultura nórdica, y celebraba el nacimiento de su dios Freyr, que también era el dios del sol, de la agricultura, de la prosperidad, y eso ellos, los nórdicos, los griegos, los germánicos, todo lo que tiene que ver con Noruega, con Suecia, también celebraban el nacimiento el mismo día. ¿Otra cultura más? Los griegos. Desde luego los griegos con sus fiestas saturnales en honor a Saturno o a Cronos. Es el mismo dios. Era el dios del tiempo, era el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad también. Entonces, todas las culturas, mucho antes de Jesús, digamos 100, 150 años antes de Jesús, ya celebraban la Navidad. Por lo tanto, no era algo nuevo. Y mayormente se hacía en diciembre porque tenía que ver con el solsticio de invierno, que básicamente las noches eran más largas, más frías. Así que la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo inicia la Navidad en el cristianismo entonces? ¿Cómo inicia? Porque ya nos dimos cuenta, y lo que yo le hablo son bases históricas. No son cuentos, no son suposiciones, son cosas que están registradas históricamente. Las culturas lo registran, todas sus celebraciones. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nace el cristianismo? ¿Cómo nace la Navidad en el cristianismo? Pregúnteselo ahí, piense un poquito. El cristianismo nace, el principio de la celebración de la Navidad nace por allá en el 313, cuando hay un emperador llamado Constantino, y este emperador, de forma muy inteligente, él establece el cristianismo como la religión oficial. Pregunta, ¿el cristianismo era una religión? No era una religión. Por lo tanto, esta movida del emperador no fue una movida de fe, fue una movida política, netamente.
El emperador se da cuenta que el cristianismo se está expandiendo por todo el imperio, que el imperio romano era bastante vasto, y él dice, vamos a hacer una movida aquí, porque tenemos mucho sincretismo, tenemos muchas creencias, pero hay uno que está predominando. Entonces lo que vamos a hacer es establecer como medida política, no tiene nada que ver con fe. De hecho, historiadores creen que Constantino jamás recibió a Cristo, posiblemente. Él dice, bueno, ahora esa creencia que ustedes tienen la vamos a convertir en una religión. Y esa es la religión, va a ser oficial del imperio. Unos añitos más tarde llega, no recuerdo el nombre del siguiente emperador. Él designa a León I, el que hace las veces de papa, y le dice, mire, tenemos que hacer un problema porque tenemos que solucionar este problema porque el 25 de diciembre, entre el 21 y el 25 de diciembre están los griegos, los romanos, todos los de las culturas haciendo sus celebraciones. Y esto me está trayendo conflictos, ¿cómo podemos hacer? Y León I dice, pues vamos a establecer todas las creencias del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, igual que los demás. Y así todo el mundo anda en sus celebraciones. ¿Cómo le parece esa medida? ¿Cómo le parece? ¿Qué le hace pensar eso? Que de ahí viene la celebración cristiana. ¿Cómo se siente? Esto no tiene más trasfondo histórico que esto. Griegos, romanos, persas, nórdicos tenían su celebración con respecto a sus dioses. En el solsticio de invierno, un emperador, por medida política, establece la religión cristiana como la religión oficial y más adelantecito designa un papa que diga, ¿cómo hacemos con este problema? El 25 de diciembre se celebra todo esto. ¿Qué tal eso? ¿Cómo se siente con eso? Antes de seguir profundizando, quisiera que viéramos históricamente algunas de las cosas que nosotros hacemos en Navidad para que vean de dónde viene. Por ejemplo, símbolo de la Navidad. Vamos poquito a poco. Las luces, las velitas que uno pone. Esto no tiene más trasfondo, es que para la época no había luz. ¿Cómo se alumbraba la gente? Y en el solsticio de invierno, que hacía más frío, pues más velas. Y cada quien tenía sus deidades, y no es que le prendía una vela a su deidad, es que estaba oscuro todo, entonces tenía que prenderle, y donde estaban sus deidades, que casualmente estaban celebrando su festividad, pues ahí ponía una vela. Y de ahí nace la creencia de ponerle vela a los santos. Pero realmente es simplemente una vela que alumbra en la oscuridad. Eso es todo, no había luz. ¿Qué tal del árbol de la Navidad? El árbol de la Navidad era un símbolo que utilizaban los germánicos y los escandinavos para conmemorar a su dios Frey. Ellos iban, cortaban un árbol, lo decoraban y decían, pues este árbol es para adorar a nuestro Dios. Y así adoramos a nuestro Dios. Y normalmente ese tipo de árbol florecía mucho o era muy frondoso en diciembre, en la época del solsticio de invierno. Entonces esa gente lo que hacía era cortar un árbol y lo ponía ahí. Papá Noel, de Papá Noel o San Nicolás o todo, hay muchas historias, pero registrado históricamente en documentos, dice que esta figura gira en torno a alguien llamado Nicolás de Bari, un obispo de Turquía que tenía la costumbre en los diciembres de lanzar dinero por los techos de las casas de la gente que era muy pobre, para ayudarlos. Este obispo durante todo el año, Nicolás Bari, buscaba fondos y él se paseaba a las casas de la época y veía a la gente pobre y le tiraba cosas como por el techo, plata para que esta gente se pudiera alimentar en los inviernos bastante fríos. Los aguinaldos, esta me gusta. Los aguinaldos tienen un origen celta y era básicamente cortar una rama y regalársela a otro, ya, y ojalá y le vaya bien. Y era un signo como de buena suerte. Eso era todo. Eso era lo que querían decir los aguinaldos. Era un augurio, era algo ahí como que la gente simplemente hacía para que a las otras personas les
le fuera bien el resto del año. Entonces, ¿cuál sería el origen de la celebración de la Navidad? Sería esto básicamente. Viene de la celebración que hacían diferentes culturas en torno al nacimiento de su deidad o por agradecimiento a sus dioses. Ese es el origen de la Navidad. No hay otro. No hay otro. Ese es. Pregunto nuevamente, ¿qué le hace pensar con el hecho de saber esto? ¿Es la Navidad una celebración pagana? No me conteste a mí. Ya vamos a seguir indagando. Y no quiero que lo vea porque yo soy conocido como el Grinch, y sí lo soy. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con gustos. Tiene que ver con conocer realmente de dónde vienen las cosas. Para saber si la Navidad es una celebración pagana, tenemos que entender qué es el paganismo. ¿Sí o no? El paganismo básicamente es esto, miren. No importa la religión que usted vea, todas las religiones manejan el concepto paganismo. Judíos, hindúes, todos, islámicos, todos tienen un concepto de paganismo. Y es esto, son todas aquellas prácticas, celebraciones, ceremonias y actos que no pertenecen a su fe, que no honren a sus dioses y que esta deidad no haya establecido. Cualquier cosa que se haga fuera de este orden, las diferentes religiones, incluyéndonos nosotros, lo consideramos algo pagano. Desde este punto de vista, ¿sabe cuántas cosas paganas hacemos? Se las voy a decir. Cumpleaños, graduaciones, Día del Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día del Hombre, Día del Amor y la Amistad, ferias. ¿Por qué es una celebración pagana? Celebrar el cumpleaños, graduaciones, Día del Madre y todo eso. ¿Por qué creen? Interesante. La Navidad no es ni de cerca una festividad bíblica. No es ni de cerca. No está establecida ni siquiera entre las fiestas bíblicas. No es un mandato, no es un precepto, no es una ordenanza, no es nada de esto. Ni siquiera Dios lo pidió. Nada. Nada de eso. Nada, ni de cerca. No hay nada como eso. Es más, si estudiamos un poquito la Biblia, hay una sola cosa que el Señor sí pidió. ¿Cuál fue? ¿Cuál? La Santa Cena. Esa sí Él dijo, mire, les voy a pedir algo que hagan por mí. Cuando se reúnan a comer, por favor recuerden lo que yo hice por ustedes. Honren. Y Pablo en algún momento, gracias Israel, el sacrificio, y Pablo en algún momento dice, ¿sabe qué? Esto se está celebrando mal. Ustedes lo que vienen es aquí a comer. Y esto no se trata simplemente de eso. Y Pablo les da como cierta exhortación a la iglesia de Corinto por eso. Dice, mire, así no se hace. El Señor sí pidió que le honrara, pero no de esta forma. Preguntas, queridos amigos, no se asusten, tranquilos. Los veo muy tensos. Tranquilos. Preguntas. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dios nos está pidiendo eso? Evidentemente no. En la Biblia no hay forma de encontrar eso. No hay manera. No hay manera. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que nos pide el Señor? Mire, yo en casi todo el tiempo, cuando por gracia del Señor tengo la oportunidad de venir a enseñar aquí, yo les digo, mire, la fe no es un salto al vacío. La fe no es algo místico. La fe no es algo que no se pueda razonar ni no se pueda comprender. Quien lo quiera ver de otra forma tiene que estudiar un poquito más la Biblia. La fe no es eso. La fe es razonada, la fe es pensada y la fe es con entendimiento. Tenemos que estar conscientes de por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos.
porque si no, no nos vamos a diferenciar de absolutamente nada de nadie con respecto a las creencias de sus otros dioses, de sus otras religiones. No hay diferencia. Entonces, si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos y creemos en lo que creemos, simplemente seremos bastante religiosos. Eso no implica fe, pero religiosos sí. Entonces la fe no es eso. La fe no crean que es algo místico, algo que como sensorial. No. La fe está establecida y en la Biblia lo dice. Entonces vamos a ver qué nos pide Dios. Vamos a ver qué nos pide Dios con respecto a lo que tiene que ver con Él. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 en adelante. Esto lo está pidiendo desde el principio. En Éxodo también se puede encontrar esto. Y esto es Dios dirigiéndose al pueblo. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Que qué? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy. ¿Para que qué? Para que tengan prosperidad. No es eso lo que les estoy pidiendo. Ahora salte un momentico al versículo 21. Él, ¿qué dice? Es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Terrible no es una mala palabra ahí, terrible es un eufemismo, es una exageración para decir, es que ha hecho cosas tan maravillosas como abrir el mar, por ejemplo, o la nube de fuego, o alimentarlos sin que ellos tuvieran que hacer nada, o que su ropa no se les gastara. Son señales muy grandes. Entonces Dios lo que está pidiendo es que, miren, yo lo que les pido es que yo sea el centro de lo que ustedes hacen. Eso es lo que yo les pido. No les estoy pidiendo más nada. Les estoy pidiendo que ser el centro de atención para ustedes. Mire cómo funciona esto, para dar un ejemplo un poco más palpable. ¿Ustedes creen que la mayoría de las personas que van a la feria de San Sebastián van a conmemorar a San Sebastián? No. Gracias. ¿Ustedes realmente creen eso? ¿Ustedes creen que la gente vaya a las ferias a conmemorar a San Sebastián? ¿A qué va la gente allá? A distraerse, a ver la exposición, no sé, el desfile y todo. O sea, prácticamente es un mes de ferias y creo que tiene un solo evento floral, como por hora y media, en la Plaza Bolívar, más nada. Ya, no hay más nada. La gente no está pendiente de eso, simplemente va, disfruta, hace sus cosas, pero el centro de atención no es San Sebastián como tal. Tengo una pregunta, fíjense esto. ¿Qué dije? Aquí hacemos grupos de hombres, los martes. ¿Usted sabía que el día martes está conmemorado al Dios de la guerra? Al Dios de la guerra, ¿lo sabía? ¿Y nosotros nos reunimos aquí el martes para conmemorar al Dios de la guerra? No. Marte es el Dios de la guerra según la mitología romana, que vendría siendo Ares según la mitología griega. Nosotros no. Los jueves de mujeres muy lindas aquí conmemoran a Saturno. No se conmemora a Saturno. O un día como hoy estamos conmemorando al Dios Sol, por ser domingo. No. Entonces, ¿a dónde les quiero conducir con esto? Bueno, esta me gusta mucho, fíjense algo. Dependiendo del día, la Biblia dice que todo el sistema, todo el mundo está bajo el dominio del enemigo. Y el enemigo lo que ha hecho es intentar instaurar su sistema para que todo sea una adoración a diferentes cosas, menos a Dios. Entonces, dependiendo del día, la región, el mes, todo, siempre tiene algo que apunta a algo pagano. Siempre. Por ejemplo, si usted se compra unas botas Nike, ¿usted está pensando en la diosa del triunfo griega? No, usted no está pensando en eso. Usted está pensando en verse bonito. O usted voy allá a la tienda y me da unas Nike porque voy a adorar a la diosa del triunfo, a la diosa Nike. No, la gente no anda pensando en eso. Ahora, ¿va a andar descalzo toda su vida? No. Ahora no nos vamos a congregar. No, ese no es el punto. Ese no es el punto en todo caso. ¿Cómo?
Comprar en Adidas. Aunque el trasfondo histórico de Adidas es bastante turbio, porque un hermano traicionó al otro y lo mandó preso, mientras el otro se quedó con la compañía. No sería una forma de honrar también el trabajo de otros, pero así pasa. O si usted prefiere la ropa Tommy, bueno, Tommy Hilfiger era el diseñador de los uniformes de los nazis, por eso es que los nazis vestían como muy bonitos. A menos que usted quiera conmemorar a los nazis, pues cómprese Tommy. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok. Fíjese algo. Recuerde que Dios pide ser la razón por la que hace las cosas. Vamos a ver qué nos ilustra Pablo aquí en la Biblia. 1 Corintios capítulo 9. Pablo está hablando de su ministerio, de cómo lo hace, las cosas que hace, por qué él tiene autoridad en lo que hace, por qué recibe lo que recibe, por qué puede reclamar ciertas cosas. Y Pablo está yendo ahí. Sí, acompáñeme a leerlo, por favor. Dice, por lo cual, por toda la explicación que viene haciendo de por qué hace el ministerio y cómo lo hace, por lo cual, por favor, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Sigue leyendo. ¿Para ganar a quién? A los que están sujetos a la ley. Siga. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están. Y Pablo dice, me he hecho débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos se salve alguno aunque sea. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora estoy entendiendo cómo es el cuento. Pablo, por la guía del Espíritu Santo, comprendió cómo funcionan las culturas, cómo funcionan las cosas. Y él hizo ciertas adaptaciones de esas culturas y de esas creencias con un único propósito. ¿Cuál fue? Ganar para Cristo. ¿Recuerdan el árbol ese que yo le comenté de San Nicolás de Bari? El árbol de la Navidad que conmemora a Frei. Bueno, ese sacerdote lo que hizo fue cortar un árbol y lo adornó tal cual los demás. Y cuando la gente llegaba a decir, vamos a adorar a Frei, él decía, no, yo adoro a otro Dios. Y él se llama Jesús. ¿Y sabe qué hacía Nicolás de Bari? Compartía el Evangelio. Utilizó lo que la cultura hace para compartir el Evangelio. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Cuando Pablo llega a Atenas, dice algo muy curioso. Algunos dicen, mintió. Yo digo, utilizó un vacío cosmológico, un vacío de pensamiento de los griegos, porque dijo, varones atenienses, entonces he visto que ustedes son muy religiosos, y por allá hay un templo que no tiene Dios. Bueno, de ese Dios es el que yo le vengo a hablar. ¿Pablo adoraba en ese templo? Por supuesto que no. Él vio un vacío teológico. Él vio un vacío en la cosmovisión del griego y dijo, por aquí me les meto. Entonces Pablo lo que está diciendo es, a los gentiles tienen sus prácticas, yo voy y los conozco y voy a utilizar estas cosas para poder compartir el Evangelio. Los judíos tienen estas cosas, voy a utilizar estas cosas. Los griegos tienen estas cosas, los voy a utilizar para hacer. Pero hay algo importante y quiero que lo tenga en cuenta. Al hacer la adaptación de una costumbre pagana para compartir el Evangelio, no se pueden violentar los mandamientos. No se puede. O sea, no podemos decir, no sé, voy a pegarme una borrachera porque voy a evangelizar a todos los borrachos. No. Sí, o sea, no. Eso es algo que no se puede hacer. O no sé, voy a tener varias mujeres porque voy a evangelizarlas a todas. No, eso es algo que no. O voy a robar en esta compañía para cuando esté en la cárcel, pues predicarle a los que están presos. No, eso no sucede así. Y entonces, si nosotros estudiamos un poquito más, mire, hay un libro hermosísimo que es de César Vidal, cuando lo quieran lo pueden leer, que se llama Pablo, el apóstol para las naciones. El tipo tiene
una cantidad de documentos acerca de la vida de Pablo cómo hacía estudios de las diferentes culturas para poder llevar el Evangelio. Para poder llevar el Evangelio. Y cuando, por gracia de Dios, tuve la oportunidad de leer alguna de esas cosas, yo decía, no le falló a Dios en nada. En nada le falló Pablo a Dios. Pablo simplemente leía, estudiaba la cultura, llegó ante los griegos, llegó con su cultura judía, a los gentiles, veía, voy a hacer adaptaciones porque esta gente necesita. Si no hubiese sido porque quiso ir a Jerusalén antes que España, posiblemente aquí hubiese llegado la palabra de Dios de una forma más limpia. Entonces, al hacer una adaptación, queridos amigos, no se debe violentar ningún mandamiento. La Biblia dice no corte árboles. No dice nada de eso. ¿Qué dice la Biblia acerca de los aguinaldos? Nada. ¿No? Acerca de los regalos. No dice nada de eso. Absolutamente no dice nada de eso. Entonces, de alguna forma y de alguna manera, si no estamos ofendiendo a Dios al comprarnos unas Nike, tampoco lo estamos haciendo al poner un árbol. Eso es mentira. Eso no es así, amigos. Eso no es así. Es cierto que la Biblia no nos manda a celebrar nacimientos. No nos manda a celebrar. Pero la Biblia sí está repleta de versículos que invitan a la alegría del nacimiento. Y hemos visto el nacimiento de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Juan el Bautista, de David, de Samuel y del mismo Jesús, donde la Biblia dice, mire, alégrense, y vamos a ver algunos de esos. Isaías capítulo 7, versículo 14, esto es acerca de Jesús, dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ustedes saben que cuando el profeta Isaías estaba escribiendo eso, Israel estaba horriblemente mal. Mal. Desde todos los aspectos, estaban en cautiverio, estaban mal. Era horrible la situación de Israel. Y el profeta les dice de parte de Dios, en el futuro va a venir alguien que va a ser Dios con ustedes. Uf, qué alegría eso. Eso es una alegría, eso es una esperanza. Isaías 9:6 dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Dios, porque esos atributos son inherentes a Dios, esos no son de otra persona. Y la gente, uy, qué alegría cuando venga ese Salvador. ¿Qué dice Miqueas? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén de Éfrata, es una región que es chiquitica, bastante modesta, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días antes de la eternidad, es decir, es una persona eterna. Qué alegría saber eso. Saber que iba a venir alguien que nos iba a dar protección, que nos iba a dar cuidado, que nos iba a librar, no solamente de la esclavitud física. Y miren para ir cerrando. Isaías 11, del 1 al 5. Podría buscar otros más. Voy a ir explicando un poquito esto. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Isaí quién era? El papá de David. Entonces lo que está haciendo es como un juego de palabras. Esto se llama quiasmos. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Siga. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni sentenciará lo que oigan sus oídos. ¿Cómo una persona juzga sin ver y sin escuchar?
Bueno, Dios hace eso y la Biblia nos lo dice cómo lo hace. Bueno, esta persona que va a venir en el futuro va a juzgar no por su vista y no por lo que escucha. Si usted es juez y bueno, vamos a meter preso a este, ¿qué sería lo más normal que usted pediría? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los testigos? Bueno, este personaje que va a venir a salvarnos no necesita eso. No necesita eso. Porque nos ha enseñado que él ve ¿qué? El corazón. Si usted se pone a juzgar a David, David es un tipo que no pasa la prueba nunca, jamás, en ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué fue lo que Dios le vio? El corazón. El corazón fue lo que le dio. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y disputará con equidad para los mansos de la tierra. Usted sabe que los pobres de antes no tenían ningún tipo de voz ni voto, nada. O sea, un perol y un pobre eran lo mismo. Y la gente cuando escucha, no, él va a juzgar, él va a estar a favor de los pobres. De verdad, porque por aquí pasa una cantidad de reyes y gente importante, y los pobres, pues, él va a juzgar por ellos, de verdad. Herirá la tierra con la vara de su boca. Eso quiere decir que va a hablar rectamente, él sí va a hablar con la verdad. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad, Señor de su cintura. Este es el Dios que iba a venir. Si Dios nos juzgara ahorita mismo para acercarnos a Él por nuestras acciones, no hay forma. Si Dios empezara a decir, es que este árbol es pagano, usted no se puede acercar a mí. No. O eso de los aguinaldos, eso no funciona conmigo. Eso no. Ustedes saben que Jesús nunca tuvo problemas con las prostitutas, con los ladrones, con los mentirosos. Usted sabe que nunca tuvo problemas con ellos. ¿Con quién tuvo problemas? Con los religiosos. Con ellos tuvo una cantidad de problemas que no se imaginan. Con los que se creían que lo conocían. Con los que, porque se sabían 2, 3 versículos de la Biblia, se creían superiores a los demás. Con los que pensaban que moralmente estaban superior o por encima de otros, que tenían otro tipo de actitudes o de acciones. Jesús no tuvo problemas con los pecadores. Jesús no tenía problemas con sentarse a hablar con un tipo como yo que conoce todas las cosas horribles de mi corazón y amarme y perdonarme. No tenía problemas. El problema eran los religiosos. Esos eran los problemas. Y les digo algo, amigos, estamos llenos de religiosidad. Llenos, repletos, full de religiosidad. No sé por qué, ¿quién nos dijo a nosotros que nosotros somos mejores o moralmente superiores a cualquiera de otro pensamiento de otra cultura? Yo no sé quién nos dijo eso. Porque si ellos al amanecer necesitan la gracia de Dios, nosotros también. Nosotros la necesitamos también. Si ellos necesitan ser perdonados por Dios, nosotros también. Y el problema era que los fariseos, los saduceos, los ascetas y todos los religiosos de la época pensaban que no necesitaban de Dios, pensaban que no necesitaban del perdón de Dios. Y Jesús llega, y cuando Jesús empieza a matarlos con el espíritu de su boca, a enseñar lo que realmente había mandado a hacer Dios, no, ya va, eso no es así. No, usted me va a perdonar, pero eso de estar poniendo un árbol, no. No, eso no puede suceder así. Y estamos cayendo en esas cosas. Realmente estamos cayendo en esas cosas. Y como les decía, mire, nosotros tenemos que creer con convicción del por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. De verdad. No simplemente andar por la vida como, no. Ahora, si usted agarra esta época de la Navidad para comer desenfrenadamente, al día participa de 4 o 5 almuerzos navideños, comidas navideñas, pues yo le voy a decir que eso es vergonzoso delante de los ojos de Dios, porque eso no está honrando al Dios que usted está diciendo celebrar en esta época. Si usted está comprando ropa en diciembre para lucirse o para aparentar algo que a nadie le importa, pues le estoy diciendo eso no está honrando a Dios. Y la razón de la que está honrando a Dios es equivocada y no difiere nada de los celtas, de los griegos, de los romanos, no difiere nada.
Porque yo no sé cómo se sentiría usted. A mí no me gusta celebrar mis cumpleaños, pero ¿qué tal si celebramos su cumpleaños y usted es el ignorado de la fiesta? ¿Cómo se sentiría? Que simplemente vamos a comer. ¿Cómo se sentiría? Dígalo. Yo me sentiría mal. Epa, no se supone que yo soy el cumpleañero. No se supone que todo esto es por mí. Entonces yo no estoy figurando aquí. Es como San Sebastián. O sea, la rueda aquí, la feria, las exposiciones y todo eso. ¿Y San Sebastián dónde está? Entonces, si usted va a transformar la Navidad en todo eso, pues es necesario que yo le hable de Cristo nuevamente. La Navidad no es eso. Lo va a hacer que Él sea el centro de nuestra atención. Si tengo la oportunidad y la gracia de Dios de comprarme una ropa, Señor, gracias porque tú eres el que me provee para dar esto. Si tengo la oportunidad de comer de todo lo que tienen esa gracia, Señor, gracias por este plato, pero no andar con esas cosas, amigos. Eso, mire, el cristiano tiene una cosa que a mí me espanta y dice, no, nosotros no tomamos, pero ¿cómo comemos? La glotonería no es pecado. O sea, usted va a criticar a un borracho, pero no se critica a usted que no tiene control para comer. Hay dos cosas que a mí me parecen sumamente horribles en esta vida. Y una de esas es cuando en un matrimonio la gente va a comer y no a acompañar a los que se casaron. La gente pregunta, ¿y qué van a repartir de comida? Ya va. O sea, ¿usted viene a acompañarme a mí, a mi momento de felicidad, o viene a comer? Pero eso es en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque los que están casándose dice, ¿qué le vamos a dar de comida? ¿Qué le vamos a dar de comida? Vinimos aquí a comer, la Santa Cena, ¿vinimos aquí a comer o a conmemorar el nombre de Cristo? Pero aún peor, que más detesto, es en los velorios la gente pidiendo hervido y pidiendo café. ¿Usted viene a acompañar a la que está experimentando el dolor, al que está experimentando el dolor, o viene a tomar café? Amigo, tome café en su casa y véngase. ¿Tiene hambre? Coma antes de venirse. Van a repartir caldo. Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? El propósito por el cual se está llevando a cabo, usted está ahí, pero no está ahí. Estamos ahí, pero no estamos ahí. Entonces, todas estas festividades, como son diseñadas para conmemorar y honrar otros dioses, están diseñadas para la distracción. Ahora, ¿la vamos a utilizar con el propósito de compartir el Evangelio? Sí, se puede usar. No estamos ofendiendo a Dios, pero que sea para compartir el Evangelio. Que el vecino que no tiene idea de por qué pone un pesebre o una guirnalda afuera o lo que sea, ¡ay, qué bonito decoró! Claro, no voy a decorar bonito. Mire, yo le dije a Caro, y Caro lo sabe, yo no soy de decorar, dice, a mí no me gusta eso. Pero le digo, si va a ponerle árbol, póngalo con tiempo y hágalo bien. Si llega diciembre y no lo ha puesto, no lo va a poner, tiene que ponerlo con antelación. Porque si lo va a poner, hágalo bien. ¿No estamos honrando a Dios? Entonces hay que hacerlo bien. Y se lo dice el Grinch, si lo va a hacer, hágalo bien. Si lo va a hacer, hágalo bien. Hágalo por honrar a su Dios. ¡Ay, qué bonito decoró! Claro, porque es que nació mi Señor, mi Salvador. No lo voy a hacer bien. ¡Ay, qué bonita le quedó decorada la casa! Pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si en medio de un sufrimiento, de un caos, de una cosa de esclavitud, había una promesa de que venía alguien a liberarme. ¿Y ya llegó? Me liberó espiritualmente. ¿Cómo no voy a hacer esto bien? Entonces, amigos, que la religiosidad no nos supere. Que la dinámica por la cual está diseñado el sistema para para conmemorar otras cosas que no es Dios, no nos envuelva. Si lo vamos a hacer, hagámoslo para el Señor. La religiosidad deja a las personas, Dios tendrá su momento de tratar con ellos. No se crea mejor que alguien porque esas personas hacen otras cosas. No, déjenlos tranquilos. Ore por ellos, oremos por ellos. Si la Navidad es la razón del nacimiento de Jesús, entonces que realmente sea la razón de nuestra celebración. Amén. Oremos. Pues Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta mañana. Señor, gracias porque la fe no es suicidarse intelectualmente. Tenemos que saber por qué creemos lo que creemos y de dónde vienen nuestras creencias.
para poder dar una verdadera defensa del Evangelio, como lo dices en tu palabra a través de Pedro y a través de Juan. Tenemos que saber defender nuestra fe y no lucir como uno más del montón o uno más de los tantos montones de que simplemente hace cosas porque los demás hacen cosas. No, Señor, si nosotros estamos haciendo una adaptación de diferentes celebraciones de otras culturas, es porque entendemos que es una buena oportunidad en esta época del año para que tu nombre sea conocido. Señor, no nos distraigamos, por favor, que no nos distraigamos en ropa, comida, fiestas. Está bien asistir a esas cosas, pero que si es tu celebración, pues vamos a prestarle atención a tu celebración, a ti, Señor. Por favor, Espíritu Santo, gracias te doy, en el nombre de Jesús, por mis amigos, Señor, que de alguna forma u otra están intentando honrarte en esta temporada, Señor. Yo no puedo juzgarlos, porque mi juicio es por oído y por vista. Pero tú, Señor, que tú ves las intenciones del corazón, como viste la intención del corazón de los pecadores, de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, tú sabías que había en ese corazón. Pues tú te acercas, te muestras y te revelas a nuestra vida. Gracias por ser tan diferente a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amigos. Bueno, y en esta mañana tan especial,